Lisandro, ¿cómo está usted? Lo saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, Mercedes, un gusto y muy agradecido por la invitación. A usted, queremos preguntarle este tema que hemos ya conversado con varios amigos de periodismo y que lo vamos a tratar una vez a la semana para no dejar que los peruanos tengamos amnesia, y es el caso de las familias que perdieron un ser querido. Este programa fue tocado, mi estimado Lisandro, porque mi productora general, Soledad Narvarte, periodista muy reconocida, que ha trabajado en muchísimos medios de comunicación aquí en Onda Digital, la productora general, falleció de COVID. Y falleció de COVID justamente porque la vacuna no le llegó. La semana que iba a ser vacunada, se contagia de COVID y fallece a los 15 días. Y así han habido muchas familias que han fallecido porque fue un pésimo manejo de la pandemia. Sé que has hecho un análisis, has hecho una investigación, y quiero que nos digas por qué el Perú fue el país que enfrentó la peor etapa de la pandemia. Bien, intentando hacer un resumen, la gestión de la salud que realizó el gobierno de Vizcarra con su particular ministro Zamora fue muy mala, ¿no? Ellos no se dieron cuenta de el riesgo que significaba recibir a pacientes en extremo vulnerables que estaban infectados con el virus, el COVID-19, en ambientes contaminados de los hospitales. Ahí las infecciones intrahospitalarias que han existido, existen y existirán, justamente se han aprovechado de esa extrema debilidad de este tipo de pacientes, en especial en las salas UCI, y los han infectado en adición. Las infecciones intrahospitalarias sabemos que son bacterianas. Entonces, lo que ha originado ello es que al ser infectados adicionalmente, la debilidad en la cual se encontraban prácticamente ya no tuvieron mayores defensas, y estas bacterias les dieron la estocada final y fatal. Los hospitales temporales, acuérdate, en carpas, en ambientes compartidos, que no había ningún tipo de renovación de aire, ningún tipo de ventilación, las bacterias pues cundían por todos lados. ¿Y qué esperanza de vida le hemos dado a esta gente? Prácticamente ninguna. Los que se han salvado ha sido de pura suerte. Somos sobrevivientes, Lisandro, de todo lo que viene a ser la pandemia. Es decir, si los peruanos acá en este momento nos encontramos vivos, no tan solo porque nos encomendamos al Altísimo, sino que simplemente hemos tenido resiliencia y poder sobrellevarla y poder subsistir a lo que podamos, porque en todo el país el tema, y no podemos olvidarnos, señores, o sea, no podemos ser tan tener tanta falta de empatía de pensar de que ya pues se murieron, no, porque muchas familias lloran hoy en día a sus fallecidos, muchas familias han perdido un ser querido, un padre, una madre, un abuelo, el pilar de la casa, hijos, 100.000 huérfanos. Es el daño irreparable, y tenemos a un expresidente bien vacado, Vizcarra, que hasta ahora, por supuesto, por él, que todo el desorden que existe, ¿no? Porque siga pasando el tiempo y la gente a ver si se olvida, o a ver si pasan, las autoridades pasan por agua caliente y no lo procesan. Esperemos pues que este señor y toda este pésimo manejo de la pandemia sea debidamente investigado. Lisandro, ¿qué podríamos hacer? Hemos visto también el tema de los casos de los Ángeles Negros, estos hospitales que no tan solo fue en Lima, a mi parecer ha sido en todo el Perú, y donde cobraban miserablemente por otorgar una cama UCI a cambio de miles y miles de soles. Bueno, en una situación tan de extrema crisis de salud, siempre han salido esos vampiros, ¿no?, que han usufructuado, se han aprovechado de esta angustia de los familiares por hacer lo indecible para salvar a sus familiares, y cobraban, pues, ¿no? Es una triste realidad, es donde más se evidencia la baja catadura moral de mucha gente, ¿no?
Ahí recuerdo, había un juicio de por medio, me parece que fue en el Hospital Almenara, ¿no? Donde sucedió esos casos y se hizo público también, ¿no? Y así como ello debe haber habido en diferentes sitios del país. Yo debo decir de que después de la pandemia no hemos aprendido nada, Mercedes. La situación de los hospitales sigue tan igual como antes de la misma. Se atienden en salas sumamente contaminadas, los diseños corresponden a una idea de salas clínicamente limpias de hace 40, 50 años atrás. Eh, la ventilación prácticamente no existe. He tenido la oportunidad de visitar diferentes regiones del país y de verdad que da mucha pena. El personal médico, en especial diría hasta las licenciadas, las enfermeras, ¿ah? Son los que han puesto el pecho y muchas de ellas, incluyendo los doctores también, han fallecido. Tengo estadísticas, lo publica, está en fuente abierta del Colegio Médico de Perú: 572 médicos han muerto durante la pandemia, poniendo el pecho. De las enfermeras también debe estar por ahí. No hay esa estadística, pero es así. Las veces que he visitado, mis respetos para su labor, ellos han puesto el pecho, definitivamente, y trabajan hasta ahora con los recursos que tienen, no hay otra. Sí, efectivamente, pues esos héroes anónimos que han tenido los buenos médicos, porque existen los buenos médicos que se fajaron, que fallecieron, los médicos que se fueron contagiados y que se salvaron, las enfermeras igualmente, las buenas enfermeras, que dieron todo de sí y que igualmente los que fallecieron, lo salvaron, al igual que los policías, cuyos jefes máximos, algunos, no todos por supuesto, algunos eran unos miserables, que traficaron con lo que viene a ser sus propios almuerzos. ¿Se acuerdan ustedes? 87 soles 50 lo que se pensaba cobrar por un almuerzo de la policía cuando estaba más o menos evaluado en 25 soles máximo. Eso es lo que ocurrió. Ocurrió el despilfarro, ocurrió que gente que se aprovechó durante toda esta pandemia y por ellos pues se enriquecieron, y eso no podemos y tiene que ser investigado. Por ello es que, Lisandro, nosotros estamos pidiendo hoy en día que las personas que padecieron todo el tema de quizás la pérdida de un hijo, de un padre, comencemos también, vamos a hacer una secuencia especial en este programa para no olvidarnos, porque los muertos son los muertos de todos, los fallecidos son los fallecidos de todos. Sus fallecidos son los fallecidos de todos, y eso es, como hermanos, como peruanos, debemos crear esta unión que debe ser solidaria con esas personas que perdieron un ser querido. Entonces, ya saben, se pueden comunicar conmigo al 9714-30007 para ver esos casos importantes, porque no podemos dejar pasar, y justamente entender que como país avancemos unidos, es la única manera. Lisandro, ¿qué hacer para que no se repita? ¿Qué hacer para entender que no podemos olvidar y también debemos aprender las cosas que hemos sufrido para quizás, ya hemos tenido el tema de la viruela del mono, que, bueno, gracias a Dios no ha sido una pandemia total, pero bueno, está todavía en nuestro país, todavía estamos con la COVID, pero quizás ahora que todas las pandemias nos están acechando, que debemos aprender para que no vuelva a sucedernos este mal manejo de la pandemia. Sí, bueno, te voy a dar información adicional, ¿no? No es gratis de que el Perú sea el primer país en el mundo en cantidad de muertos por COVID-19 durante la pandemia, por millón de habitantes, ¿no? O sea, en proporción, el Perú ocupa ese primer puesto. O sea, es una vergüenza internacional que como que ya esa información ha pasado y ya nadie se le interesa, o digamos que no es relevante en estos momentos, ¿no? Existe una norma técnica de salud 119 del MINSA, que dispone que para pacientes infectocontagiosos, que son obviamente los han sido infectados con el COVID, han debido ser recibidos en cubículos
aislados, son pacientes aislados, han debido ser recibidos en compartimentos independientes, un paciente por cada cubículo. No se ha hecho nada de eso, nunca se hizo. Es más, se recibían en ambientes compartidos, donde justamente se producía la contaminación cruzada. Entre pacientes se contagiaban y al personal médico también. Y ahí está el ejemplo que estaba dando de los hospitales temporales en carpas. Entonces, no se cumplió en ningún momento con la norma, que está dispuesta, antes de la pandemia incluso. Y no se hizo nada, y hasta ahora no se ha hecho nada para generar estos ambientes aislados. Dentro de cada cubículo, que también está dispuesto, tiene que haber por lo menos 12 renovaciones de aire por hora. Una sala tiene largo, ancho, alto, ahí hay un volumen de aire. El sistema de ventilación tiene que ser capaz de poder renovar todo ese volumen de aire 12 veces como mínimo por hora. Eso no lo hacen, no lo miden, no hay ninguna intención de hacerlo, nada, hasta ahora no se cumple. El aire que ingresa, el sistema de ventilación, tiene que ser un aire filtrado y tiene que ingresar a través de filtros de alto rendimiento que se llaman EPA y están instalados en el techo. O sea, el aire entra por el techo de la sala en forma vertical, se inyecta en forma vertical a través de esos filtros que son terminales, están a la vista. Entonces la idea de este diseño de salas es que el aire que ingrese en forma vertical transite por el interior de la sala y salga a través de los extractores que deben estar en la parte baja de cada lado de las paredes. Entonces con ese diseño que se logra que el aire arrastre, obligue a transitar a todas esas partículas en suspensión que justamente son las bacterias y son las que respiramos y las que nos infectamos. De tal manera de forzarlas a transitar y de ahí ser expulsadas del ambiente interior. Ese es el gran secreto, no es cosa del otro mundo. Y te digo una cosa más. Sí, cómo no. Los laboratorios farmacéuticos están obligados por norma, el Decreto Supremo 021 del año 2018, a tener este tipo de instalación. Y justo en aquellos procesos donde se fabrican los jarabes, las vacunas, los inyectables, los sueros. Entonces, como Digemit, digamos que es muy exigente con los laboratorios, por darte una referencia, lo tienen del cuello a los laboratorios para que cumplan con esa norma. Sin embargo, en los hospitales nadie les exige eso, es un contrasentido. Donde el riesgo de infección es directo al ser humano, no se exige nada. En cambio, en los laboratorios que es indirecto, es al producto, sí se exige. Y está muy bien, ¿no? Lisandro, efectivamente, tantas cosas no se vuelve a repetir esta triste historia que hemos venido, que hemos vivido de este mal manejo de la pandemia. Doctor Lisandro Mejía, le agradezco el programa justamente para crear conciencia y que no se vuelvan a dar estos tristes episodios y sobre todo las pérdidas de vidas humanas tras lo que viene a ser el enriquecimiento de miserables que esperemos pues que alcance lo que viene a ser pues que se los procese como debe ser para que así las familias alcancen justicia. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, muy amable Mercedes nuevamente, buenas noches. Bien, ha sido el doctor Lisandro Mejía, él es doctor y ha visto ese tema tan importante porque el Perú fue el país que enfrentó el pésimo manejo en torno a la pandemia.